Hola a todos y bienvenidos al podcast latinoamericano, un espacio donde conoceremos más sobre nuestra región y decolonizaremos nuestras mentes. No olvides compartir tu opinión o conocimiento sobre el tema en los comentarios. Recuerda que el aprendizaje y el diálogo lo tejemos juntas. Hola, bienvenidos al primer capítulo del podcast. Estamos aquí con sus co-hosts de confianza, Regina Galicia y Johanna Madariaga. En el episodio de hoy hablaremos sobre la independencia de Haití, que da lugar en 1804. Esta independencia representa un hito fundamental en la historia de América Latina y el Caribe, ya que fue la primera nación en lograr su libertad de manera exitosa a través de una revolución antirracista. Este evento no solo sentó un precedente para las luchas de liberación en la región, sino que también desafió las estructuras de poder colonial y esclavistas de la época. Antes de la colonización, Haití llevaba por nombre Quisqueya, y es en 1697, con el Tratado de Ryswick, donde España reconoce el territorio como posesión legítima de la corona francesa. Quisqueya fue renombrada, ahora llamándose Santo Domingo o Santo Domingo francés. Se caracterizó por ser una colonia de plantación y esclavitud. Fue el primer productor de azúcar a nivel mundial en el siglo XVIII, con aproximadamente 793 plantaciones de azúcar, por lo que era la colonia más rica de Francia. El territorio colonial estaba dividido en 3 unidades administrativas: la ocupación de llanuras, donde estaban la mayoría de plantaciones de caña; la provincia occidental, que estaba en el centro de la colonia, donde se encontraba la clase dominante y donde había variedad de plantaciones; y por último la provincia del sur, donde se cosechaban el café, el añil y el algodón. Hablando ahora de cómo estaba conformada la sociedad, había una diferenciación social por color de piel y situación económica. Existían 4 sectores: grandes blancos, compuesto tanto por colonos blancos que vivían en Santo Domingo, como por propietarios de plantaciones que dirigían sus negocios desde Francia; negros y mulatos libres, propietarios de tierras y esclavos, en muchas ocasiones más prósperos que los grandes blancos, pero con marcadas limitaciones en el sector político debido a su ser racializado; pequeños blancos, sector compuesto por pequeños propietarios blancos; y por último, las personas esclavizadas, que laboraban tanto en las plantaciones como en las zonas urbanas. Wow, es muy impactante darnos cuenta de que al parecer la división racial era el caracterizador social de la colonia haitiana. ¿Puedes hablarnos más de ello, Regina? El trabajo esclavizado, como ya vimos, fue de suma importancia, siendo el centro de la economía de la isla. De hecho, las personas esclavizadas eran el 89% de la población de la colonia. Laboraban tanto en las plantaciones como en las zonas urbanas. La trata era controlada y patrocinada por la corona francesa. Las personas esclavizadas tuvieron una esperanza por mejorar sus condiciones con la Revolución Francesa y los temas que venían con ella: la libertad, el ciudadano y la igualdad. Sin embargo, como es de esperarse, no hubo algún cambio real. Solo se propusieron medidas como disminuir los tratos crueles o darles 3 días de libertad. Es lamentable darnos cuenta de lo injusta que es la historia, pero a veces debemos buscar un poco más, quizá para darnos cuenta de que la revolución está en el terreno de lo mágico, lo desconocido, lo mal llamado salvaje, la resistencia espiritual. Popularmente se asocian las religiones africanas como el vudú con cosas malignas, la mal llamada magia negra o los famosos muñecos vudú. Sin embargo, es mucho más que eso. ¿Cuál es la historia del vudú y de qué consta? Las creencias religiosas originarias que dieron lugar al vudú caribeño proceden de África Occidental subsahariana, especialmente de Ghana, Benín, Nigeria y Togo. Al suceder la trata transatlántica a comienzos del siglo XVI, las personas provenientes de África trajeron consigo religiones como el vudú, el yoruba o el palo mayombe, dando inicio también al proceso de sincretización. Vudú viene de la lengua fon, pueblo de gran importancia para el vudú conformado por Benín, Nigeria y Togo, y significa espíritu. Los vodunes, por su parte, van a ser los espíritus que pueden influir en la tierra y el destino, para bien o para mal. Son a los que se les pide y se les ofrenda para recibir ayuda. Es una filosofía y religión politeísta con una variedad muy grande de espíritus y deidades, un ser supremo femenino creador del universo, 4 elementos superpuestos que son los dioses públicos, los dioses personales o privados, espíritus ancestrales y magia o hechizos que incluyen plantas medicina, humo de incienso, ofrendas, etc. Los pueblos africanos y de la diáspora en Haití y Luisiana sincretizaron a sus deidades con los santos católicos, para así preservar su cultura.
Con esto se formaron nuevos grupos de deidades y la que nos va a interesar aquí son los loas o deidades Petro, que son espíritus que nacen del acero y la sangre del periodo colonial. Reflejan la rabia de la violencia que produjo la esclavitud, y con la visión colonial se les dice que son los más salvajes. Incluso las historias cuentan que hubo una persona elegida para llevar la religión a Haití y aliviar el dolor de la esclavitud. Fue la Revolución Francesa de 1789 que planteó una posibilidad para la colonia haitiana. Un trato igualitario para los hombres de ambos territorios bajo el nombre de la libertad. No sería hasta la publicación de la Carta de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que se notarían las dicotomías y contrariedades que tenían dichos artículos, pues bajo el nombre de la propiedad privada, no todas las personas serían libres, algunas seguirían viviendo en condición de esclavos. Al notar esto, los hombres y mujeres de Santo Domingo decidieron tomar acción al saber que sería solamente la sociedad de los amigos negros la que sería tomada en cuenta, los burgueses negros. La noche del 14 de agosto de 1791, en un bosque del norte de la isla llamado Bois Caimán, ocurrió algo extraordinario. Personas esclavizadas de distintas plantaciones se reunieron en secreto. No fue solo una reunión política, fue también una ceremonia espiritual, profundamente ligada a las tradiciones africanas que sobrevivían en el Nuevo Mundo. El líder de la ceremonia fue Duty Boukman, un hombre esclavizado, sacerdote vudú y líder rebelde. Junto a él estuvo Cecile Fatiman, una mujer espiritual clave en el ritual. Según la tradición oral, durante la ceremonia se realizó un juramento colectivo: luchar juntos contra la esclavitud, incluso si el precio era la vida. No hay fuentes que retraten exactamente qué es lo que se dijo esa noche, pero la tradición oral haitiana recoge un juramento que fue promulgado aquella noche. El Dios que creó el sol que nos da luz, el Dios que levanta el mar y hace rugir el trueno, ese Dios está con nosotros. Él ve todo lo que hace el hombre blanco. El Dios del hombre blanco le ordena cometer crímenes, pero nuestro Dios nos pide venganza. El bosque de Caimanes, o Bois Caimán, no fue solo un ritual religioso, fue un acto de unidad, donde personas de distintos orígenes africanos dejaron de verse como individuos aislados y se reconocieron como un solo pueblo. Esa noche, el miedo cambió de bando. Solo unos días después de la ceremonia, el 22 de agosto de 1791, comenzó la rebelión en la provincia del norte. Plantaciones fueron incendiadas y el sistema esclavista empezó a colapsar en el norte de la colonia. Mucho se habla de la violencia de esta rebelión, pero esta tenía una justificación moral y espiritual, como un acto legítimo que fortalecía el coraje colectivo contra la violencia de los hombres blancos. Diversas fuentes comparten que en la matanza de los amos esclavistas se utilizó el vudú y otras religiones africanas, como lo sería en el uso de plantas de poder para la creación de venenos que aniquilarían a estas personas. Las mujeres tuvieron un papel clave, activo y muchas veces invisibilizado en la independencia haitiana. No fueron figuras secundarias, participaron como líderes espirituales, estrategas, combatientes, mensajeras y organizadoras. Las mujeres tenían una autoridad religiosa y social, algo poco común en el mundo colonial europeo. Aunque con menor documentación, hay evidencias de que mujeres participaron en la lucha directa, combatiendo junto a los ejércitos rebeldes. Un ejemplo de ello es Anit Belair, una teniente del ejército revolucionario. Luchó junto a Toussaint Louverture. Esta revolución se alargaría más de 12 años, en los cuales, en 1792, la Asamblea Nacional Francesa enviaría a un grupo para recuperar el territorio después de las diversas revueltas. Y en 1973 declararían la abolición de la esclavitud en todas las provincias de Santo Domingo. Haití y sus combatientes no solo se enfrentaron al ejército francés, sino también a otras potencias coloniales como España o Inglaterra, que bajo la ambigüedad política de la región trataban de tomar un posicionamiento y poder sobre el territorio.
En dichas contiendas estuvo presente Toussaint Louverture, un esclavo liberado que se convirtió en líder de la revolución haitiana. Se autoproclamó gobernador de toda la isla, incluyendo la parte española, y en 1801 promulgó una constitución que prohibió la esclavitud. Su organización política prohibía el castigo corporal y garantizaba la libertad personal. En 1802, Toussaint cae en una trampa y es arrestado por el general francés Brunet. Es llevado preso a Francia y encarcelado en el fuerte Joux. Su muerte vendría más adelante, en 1803. Después de la Guerra Civil Haitiana, la intervención estadounidense y la derrota de las filas napoleónicas, fue el 1 de enero de 1804 que se proclama el Estado Independiente de Haití. Haití significa tierra montañosa. A su vez se corona a Dessalines, el primer emperador de Haití. Él prohíbe a todo blanco pisar tierra haitiana en calidad de propietario y da a los habitantes del país el nombre genérico de negros, independientemente de su color de piel. Llama a la unidad entre negros y mulatos. Al abolir definitivamente la esclavitud, se rompe la idea dominante del siglo XVIII de que la esclavitud era un sistema natural o imposible de derrotar. La independencia haitiana debilitó el proyecto colonial europeo y fue la primera gran derrota de Napoleón Bonaparte fuera de Europa. Sin duda un cambio en el equilibrio del poder mundial. Se aceleró el debate sobre la abolición de la esclavitud, generando un miedo entre las élites esclavistas, además de dar esperanza a pueblos oprimidos en África, el Caribe y América. Aunque muchos gobiernos intentaron silenciarla, su ejemplo cruzó fronteras. No podemos olvidar la importancia que tuvo para el resto del continente, impulsando directamente las independencias latinoamericanas, incluso con el apoyo a Simón Bolívar para dar armas. En cambio, Haití solo pidió una única cosa: la abolición de la esclavitud en los territorios liberados. Pese al gran logro haitiano, no podemos olvidar que seguimos viviendo en un mundo colonial. Y por ser un ejemplo revolucionario, Haití fue aislado diplomáticamente. Y en 1825, Francia le obligó a pagar una indemnización injusta. Este y otros factores han dado como resultado la condición política y económica actual del territorio haitiano. Les invitamos a seguir hablando de Haití, pensando en Haití y las luchas antirracistas. Seamos empáticos y ayudemos a las personas que han tenido que dejar hoy en día su hogar por las problemáticas que arrastramos desde un sistema colonial. Muchas gracias por escuchar esta edición del podcast. Nos vemos en otro capítulo.